Señor Dios, gracias. Gracias en esta mañana, porque Señor, tú te acercaste a aquellos que de corazón te alababan y adoraban. Y Señor, yo sentía tu presencia en esta mañana de una forma muy sobrenatural, como un espíritu que alienta, que calienta nuestra alma. Así es el Espíritu de Dios, que es un eish, que es un fuego, que es un ruach, que es un soplo. Señor, gracias porque en esta mañana podemos sentirlo y lo podemos compartir. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Trae bendición a tu pueblo. Señor, trae unción para aquellos que necesitan, para servirte, también para ser libres, porque la unción pudrirá cualquier yugo en el nombre de Jesús. Te damos gloria a ti, mi Rey. Amén y amén. Vamos a leer en Deuteronomio 11, pero antes de leer yo quiero contarles algo. Deuteronomio 11, si usted quiere ir teniéndolo en mano, es 11:8. Amén. Yo sé que muchos de ustedes tienen estos celulares modernos que se llaman smartphone. Ya no existen los otros, o si alguien lo tiene es para no llamar la atención. Creo que ahí es donde todavía no lo tiene más tampoco. Pero recuerdo una anécdota que una vez me contó Melissa, que le fueron a asaltar y le quisieron sacar el celular, y cuando miraron el celular, esto tenés, se lo devolvió. Porque no era un smartphone. Hoy tenemos casi todos un smartphone, ¿no es cierto? Ahora, qué cosa que era muy exquisito el ladrón. Es más, ahora falta que si te van a asaltar y te sacan peso, no, yo no acepto peso, quiero dólares. Va a pasar algo así dentro de, no mucho, porque generalmente nuestra moneda no vale casi nada. ¿Sí? Pero yo quiero contarles que en estos teléfonos smartphone, en gran mayoría, no sé si todos, pero por lo menos he visto que muchos tienen, en el sector cuando usted saca una foto, ¿vieron? ¿Alguna vez probó que voy a hacerme selfie, voy a hacer esto, lo otro, filmación, cámara lenta, cámara rápida? Pero hay un sector que dice panorámico. Y usted sabe lo que es el panorámico. El panorámico en el celular sería unir fotos alrededor de uno hasta complementar los 360 grados. Usted saca y sigue insinuando que tiene que ir uniendo, hasta que da la vuelta sacando fotos así y queda una foto estirada, pero con todo lo que podíamos ver alrededor. Y yo quiero usar ese término panorama para más o menos explicar un poquito la historia de Israel. Cuando nosotros miramos panorámicamente desde el Génesis al Apocalipsis, siempre el principio se va a terminar uniendo con el final. Y al final con el principio, porque así creó Dios todas las cosas. Estamos en un mundo lógico donde vivimos tiempos. Pero cuando hablamos que cuando nosotros vayamos después de la muerte a la presencia de Dios, vamos a estar en un estado llamado eterno. Amén. Y quiero aclararles que venimos de la eternidad. Y el tiempo en el cual vivimos no es más que un panorama que nos va a llevar nuevamente a la eternidad. Amén. Pero en ese panorama podemos contar que si hacemos un panorama, un paneo de ese panorama, vamos a ver la historia de los patriarcas. Al principio, primero Adán y Eva, Caín y Abel, después vamos a llegar a Noé, a sus hijos. Dentro de sus hijos tenían tres que tenían nombres muy particulares: Can, Sem y Jafet. Y esos tres ocuparon 3 regiones después del diluvio y el recomenzar de la historia de la humanidad, porque Dios había destruido al mundo por el pecado. Pero mirando esa panorámica, vemos que después de ahí surgen los patriarcas, entre ellos Abraham, Isaac, Jacob, hombres que no tenían la Biblia, pero estaban en contacto con Dios todo el tiempo y traían la palabra que correspondía para el pueblo de Dios. De ahí surgen los hebreos, y después de Jacob podemos decir que el pueblo hebreo, que tuvo promesas de Dios,
Y una de las promesas más importantes es que Dios le había entregado a Abraham unas tierras, que luego, por la descendencia de Cam, fue ocupado por los cananeos, que era la descendencia de Cam. Así todo, Abraham sabía que Dios le guiaba a tomar lo que no era visualmente como que sí era. Entonces le dijo, estas son las tierras. Y pasó a Isaac. Isaac también vivió y anduvo como un nómade. Un nómade es aquel que cambia su casa por una casa rodante y cree que todas las tierras son de él. ¿No es cierto? Mientras tengamos combustible y luz con esas motorhome podemos recorrer el mundo. Se puede sentir de lo que sea, no tiene que estar preocupado de que le llega la luz a su casa, ni que le llega el gas, sino que el nómade ocupaba territorios con permisos. En este caso, estoy hablando de la Biblia, con el permiso de Dios. Dios le dijo, ve aquí, ve allá, avanza. En algún momento pasó que Jacob tuvo 12 hijos que se transformaron en 12 tribus, que Jacob, en vez de llamarse Jacob, se llamó Israel, y que en un momento Dios, por el favor que le dio a uno de sus hijos, José, pudo salvarle la vida, no solamente a Jacob y a sus hermanos que lo habían rechazado, sino que también a todo el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, y los llevó a vivir a Egipto. Y ahí estuvieron multiplicándose hasta ser casi 2 millones de personas, todos trabajando ahí. Empezaron con 3.000, creo que algo así, y llegaron a una cantidad impresionante. Como eso crecía, los egipcios dijeron, vamos a tener un problema. Las judías, o las hebreas en este caso, no iban a bailar, no andaban buscando belleza, tenían familias, tenían muchos hijos. Y se estima que muchas madres tenían más de 2, 3 o 5 o 10 hijos, como pasa en algunos casos. Entonces Dios ve con agrado el clamor del pueblo de Israel que estaba ya tomado como una esclavitud ahí en Egipto. Entonces Dios llama, o invita, mejor dicho, a Moisés a su aposento. ¿Sabes lo que es un aposento? Una habitación donde nosotros nos posamos, nos ponemos ahí para hablar con Dios. Pero Dios tenía un aposento en el monte Horeb y le dijo, ven, acércate, quítate las sandalias porque este es mi aposento. Amén. Porque el lugar que pisa es santo. Y ahí Dios habló con Moisés y le dijo, saca a mi pueblo de Egipto. Y si seguimos leyendo vamos a ver que una vez que Dios saca al pueblo de Egipto, mandándole 10 plagas mortales en muchos casos, los lleva de las tierras de Egipto al desierto. Dios tuvo que preparar a su pueblo, primeramente, que para ir a las tierras prometidas tenía que santificarlo y tenía que unirlo. Entonces Dios identificó que habían 12 tribus allí en el desierto, y cuando estaban en el desierto les dice, yo quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. Entonces, obviamente el pueblo de Israel venía de Egipto, y Egipto se conocía como una ciudad muy corrompida, llena de pecados. Hoy podríamos nombrar ciudades que son parecidas. Entonces Dios tenía que cambiar el corazón de su pueblo. Tuvo muchas luchas, entonces para poder hacerlo tuvo que mostrarse en forma sobrenatural, abriendo el Mar Rojo, prendiendo una columna de fuego, mandó plagas. Esas plagas no eran cualquier cosa, sino que Dios actuaba con su propia gloria defendiendo a su pueblo y humillando a ese pueblo tan poderoso. Estando en el desierto, Dios le da indicaciones a Moisés, y al final de su trayecto, 40 años en el desierto, Dios le indica que ellos tenían una tierra de promesa llamada las tierras de Canaán. Tierras que fluyen leche y miel según la palabra. Esa labor no se la da a Moisés, sino a Josué. Antes de eso tenía que identificar todas las tribus y tenía que corregir las conductas por medio de la ley.
teniendo esa ley, el pueblo de Israel podía llegar a obtener los beneficios que Dios le había prometido. Pero como el pueblo de Israel no estaba, era rebelde en parte, algunos de ellos perecieron y una generación se fue en esos 40 años por la rebeldía. Y Dios indicó a Josué que tenían que tomar las tierras de Canaán. No voy a contar las historias porque me gustan mucho, pero le muestra a Dios, a su propio pueblo, otro milagro tan grandioso: abrir el Jordán. Y no, si eso fuera poco, Dios, escuche, peleó contra los enemigos de Israel. Entre ellos, la gente de Jericó hizo caer sus muros, que eran supuestamente muros que no se iban a caer por más que haya el terremoto que haya. Sin embargo, Dios hizo esto, y yo le estoy contando un poquito de esto para tener un poquito de aventura de lo que les quiero contar. Yo le cambié el nombre a Josué y le puse Josué el cartógrafo, porque cuando ustedes leen todos los capítulos del libro de Josué se va a encontrar que al final de sus capítulos, al final antes de morir, él reparte las tierras y pone los límites. Y si ustedes miran, todos los límites son todas las tierras de Canaán que le corresponden al pueblo de Israel. De un lado del Jordán, Israel; del otro lado, también tierras que le corresponden, pero que hoy son naciones enemigas del propio pueblo de Israel. Jordania, el Líbano. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que voy a leerles tienen que ver con esa geografía, y les quiero contar que voy a hablar de la lluvia temprana y tardía. Y si hubiese sido que Dios quería darle solamente tierras fértiles, no le iba a dar las tierras de Israel. Si alguien de ustedes ha estudiado un poquito Israel, yo tuve el beneficio y la bendición de conocer. Es todo desierto. Las tierras de Canaán son desérticas, pero hay algo especial, y es de lo que vamos a hablar. Yo lo voy a leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, capítulo 11, 8 al 17. Dice: por tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde está a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluye leche y miel. Pues la tierra donde estás a punto de entrar, que vas a poseer, no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies, como si fueran un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo, el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que alimentes tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado. Escuche bien. Y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces esto, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Hasta ahí no vamos a leer, seguramente voy a tocar un versículo más después, pero esto es lo que yo quiero contarles. Si nosotros hoy
pensáramos que el Señor nos da una tierra, estamos buscando la tierra fértil, la tierra donde tenemos todos los riegos cercanos, la tierra donde podríamos producir, ¿no es cierto? En Egipto, a la vera del Nilo, eran tierras fértiles también. El Nilo producía fertilidad a esas tierras. Pero como dice la palabra, para poder ser fértil había que hacer canales, surcos, dice, surcos. Y eso ya era una labor más humana, y aunque podían producir mucho, tenían los elementos cercanos. Ahora yo me puse a pensar por qué el Señor le da estas tierras al pueblo de Israel, y empecé a mirar un poquito. ¿Y qué tiene que ver la lluvia? ¿Y qué es la lluvia? Hoy cantamos esa canción, manda lluvia temprana y tardía. El pueblo de Israel estaba también en un desierto. Si ustedes ven, el desierto del Negev es un desierto árido. No es como arena, sino que hay piedras, imposible de plantar. ¿Y qué está diciendo el Señor? Que es una tierra que iba a ser de beneficio, que iba a producir leche, miel. El Señor prometió darle todo eso al pueblo de Israel si vivía en la dependencia de Dios. Porque Él era el que hacía que llueva en ese sector. Él hacía que pudieran sembrar y producir y tener mucho más. Lo he dicho más de una vez, pero la riqueza que tiene Israel no es el petróleo, sino el agua. Ellos han creado agua del aire. He estado en Masada, un lugar alto, y veía que hay unos aparatos que han puesto ahora que del aire sacan el agua y usted abre la canilla y está fría. Agua fresca sacada del aire. Es algo que tecnológicamente es un invento que Dios le reveló a su pueblo. Nosotros acá pasaron unos caños porque los caños viejos eran de plomo, y eso pasa en todas nuestras ciudades. Producen cáncer. Y yo cuando miro esto, miro la geografía de Israel y miro que alrededor, al lado del Jordán, es donde más tierra fértil había. La palabra de Dios enseña y dice en esta porción, y también lo va a decir en Zacarías 10:1, que dice que Dios mandará lluvias en la estación temprana y tardía. ¿Qué significa la estación temprana? La estación temprana es la época de otoño donde se siembra, donde cuando ustedes van y quieren hacer plantines, usted siembra en otoño. Pero necesitas la lluvia. Ellos no tienen ríos por todos lados, sino tienen un par de ríos que no son importantes. Sí, el Jordán, por supuesto, pero el Jordán baja su caudal en una época, y si hay lluvias tempranas, el Jordán se rebalsa, y al rebalsarse genera un valle donde lo que siembras en la estación temprana produce la fertilidad. Pero necesita que cuando ya todo se produjo, antes de recoger viene la primavera. Y en esa primavera es la que llamamos la estación tardía. Y en esa estación tardía, si no llueve, todo lo que se sembró y germinó se seca y se muere. Entonces necesitan que esa estación tardía también tenga mucha lluvia. Y por eso, si literalmente leemos lo que leímos, o leemos Zacarías o Joel, el Señor está diciendo que la lluvia representa al Espíritu Santo. Amén. Y Dios toma a Israel como su pueblo y lo pone en un territorio que nadie podía entender por qué era tan importante para Israel. Dios luchó siempre con su propio pueblo, a pesar de que fue rebelde, que negó a Dios y que aún teniendo las leyes no la podían cumplir. Pero acá dice que si ellos eran obedientes a Dios, Dios iba a enviar agua, lluvia. Amén.
Yo me acuerdo cuando éramos jovencitos con Silvi, bueno, seguimos siendo. Estábamos de novio, o apenas nos casamos. Estaba lloviendo. Y tenía una locura, pobre. Quería que camináramos bajo la lluvia. Yo me voy a mojar. No, pero a mí me gusta la lluvia, me decía. ¿No es cierto, Silvi? Siempre le gustó la lluvia. Pero esa lluvia es una lluvia literal. Yo quiero decirle que esa lluvia es lo que necesitamos. ¿Qué hace la lluvia? La lluvia germina. La lluvia produce. La lluvia despierta. Es casi imposible que una persona que se vaya a dormir se tire abajo la lluvia, que le pegue el agua y dice, qué bien que duermo. Es que la lluvia te despierta. Y estamos leyendo esta porción porque tiene mucho que ver con nuestro estado espiritual. El Señor habla de avivamiento, y el avivamiento es la lluvia. Dios, cuando Elías, por mandato de Dios, ató a la lluvia. Y los hombres de aquel entonces, los israelitas, tenían mucha idolatría en su corazón. ¿Se acuerdan del rey Acab, Jezabel? Y en un momento dado Dios le da esa autoridad a Elías para indicarle que iba a llover. Después de 3 años y medio de sequía, imagínense, nosotros tuvimos una pequeña sequía y nuestra economía se fue al pozo. Calcule ustedes que ahí hasta los egipcios, todos los que estaban alrededor, padecían porque no llovía. Y algunos llegaban y maldecían a Dios. ¿Por qué maldecían a Dios? Porque la lluvia no depende de una estrategia humana. La lluvia depende de Dios. Amén. Entonces yo estaba leyendo esta mañana algo de esto. No les cuento todas las cosas porque si no vamos a estar muchas horas y yo quiero ya terminar y explicar lo que quiero que pase. Cuando Dios manda su lluvia, la lluvia hace germinar en tu corazón la presencia de Dios. Una lluvia temprana que no se produce es sembrar sin la unción. Es religiosidad nada más. Cuando el Espíritu Santo habla acerca de la lluvia temprana, está hablando de que todo lo que hacemos tiene que ser guiado por Dios. Aún nuestros proyectos personales, la visión, los sueños, si Dios no está metido ahí, ese germen, esa semilla se va a secar. Esa semilla no va a producir buen fruto. Pero dice la Biblia que la lluvia temprana va a ser la que germine el bien sobre su pueblo. Y necesitamos que esa lluvia venga, pero también que venga la tardía. Pero para que vengan ambas, dice la palabra de Dios que tenemos que ser obedientes, temerosos de Dios. Por muchos años que he ido a predicar a diferentes lugares, aparecen personas con diferentes dificultades y pidiendo a Dios ayuda. Muchas veces hemos visto y veo los milagros del Señor. Pero ¿sabe qué? Muchas personas que vienen a buscar de Dios, como pasó con los 10 leprosos, solo uno fue agradecido. He visto milagros de personas, en personas. Me acuerdo hace unos años vino un señor con un cáncer en el estómago. Hace poquito falleció una jovencita de cáncer de estómago. Y vino y lloraba y oramos por él. Él había enviudado, pero él quería darle toda su fuerza al Señor. El Señor hizo un milagro. Y yo digo, gloria, qué tremendo el Señor, cómo hizo ese milagro. Creo que habrá venido 2 o 3 veces nada más este señor. Después que hizo el milagro, como a los 6 meses, el hombre se apartó y se fue al mundo, un hombre grande. Y se juntó en pecado con una persona. Yo miraba en la Biblia y en las historias lo que sufre un leproso. Nuestro país,
provincia de Buenos Aires tiene un leprosario que se llama Sommer, que está aquí en General Rodríguez, cerquita donde está la fabricación de la leche La Serenísima. Y yo pertenecí a una iglesia en un tiempo donde un misionero que trabajaba nos indicó y nos pidió ayuda e hicimos una iglesia adentro del leprosario. Yo me acuerdo que algunos se negaron a servir ahí porque tenían miedo de contagiarse. Hay dos tipos de lepra, una que es contagiosa y otra que no. Lo que sí vi y lo que veo es que cuando una persona tiene ese mal, hasta la familia lo abandona. Y yo veo al Señor Jesús haciendo milagros con los leprosos, sanando al leproso que estaba marginado, que ni siquiera podía integrarse a la sociedad, sino que tenía que estar en un lugar no solamente oculto, vivir de lo que pudiera, si es que pudiera, sino morir. Era mejor morir que vivir así. Y cuando yo leo en las Escrituras lo que sufrió un leproso, cuando el Señor sanó a ese leproso y él sintió volver a vivir, y el Señor le dijo, ve ahora al sacerdote, que es el que examina si la lepra sigue o se sanó, y da tu ofrenda como dice la ley. Jesús no dijo no hay que ofrendar, dijo sí, ofrenda. La ley era ofrendar, era diezmar. Los hombres hoy discuten eso porque les duele el bolsillo, o peor aún, no quieren darle nada a Dios, con otras excusas. Pero cuando leemos en la Biblia cuánto sufre un leproso, una viuda, un huérfano, una persona que quizás tiene una adicción y no puede salir de ella. Y decimos, Señor, ¿quién se compadecerá de esta gente? Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos me va a venir una lluvia temprana, pero también una tardía. Y en Joel dice que esa lluvia se llama derramaré del Espíritu Santo sobre toda gente. La iglesia necesita la lluvia temprana y también la tardía. La temprana porque todo lo que yo hago lo tengo que hacer por la guía del Espíritu. No sé si te pasó que alguna vez dijiste voy a hacer algo. ¿A quién se le ocurre sembrar? Vamos a suponer, vamos a sembrar en vez de tierra seca en la arena. Posiblemente al principio parece que funciona, pero mientras no viene agua, esa plantita se va marchitando y secando. Y cuando viene agua, esa plantita empieza a reverdecer. Es así como el Espíritu Santo hace con la iglesia. Necesitamos la lluvia para reverdecer. ¿Cuánta gente está seca? Se siente cómoda con otros secos. Dicen qué lindos que somos, todos secos. Pero lo que te reverdece es la lluvia de Dios. La lluvia temprana es la lluvia para iniciar la obra de Dios. Cuando nosotros fuimos bautizados, después de haber creído, recibimos esa lluvia para empezar a hacer la obra. Y no lo íbamos a hacer con nuestra fuerza, ni siquiera con un compañerismo o alguien que pudiera animarme, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y después viene el tiempo del avivar. Ahora que la cosecha viene, necesitamos más lluvia para que produzca más frutos, para que todo lo que saque de aquí sea benevolente para otros. Y la gloria de Dios es la lluvia tardía. Cuando nosotros dejamos a que Dios riegue nuestros terrenos, nuestra vida. Israel geográficamente está en una zona de desiertos. Y Dios lo puso ahí como tierra prometida para que ellos dependan de la lluvia de Dios. Hoy podemos ver que los israelitas o los judíos pueden hacer maravillas con agua, pero no estoy hablando de esa agua en sí, sino como Dios inició a su pueblo. Cuando nosotros vinimos al Señor,
recibimos la primera lluvia, que fue cuando aceptamos a Cristo, ese gozo del Espíritu, ese sello, en la lluvia temprana. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, vino la lluvia tardía. Y nos puso a nosotros como un ejemplo de frutos a otros que puedan buscar lo mismo. Y yo voy terminando con esto que les digo. Cantamos, manda lluvia. Y acá la Biblia dice que Dios enviará aguaceros. ¿Saben lo que es un aguacero? ¿Vieron cuando llueve más de 100 milímetros? Eso es un aguacero. Provoca inundaciones. Dios mandará aguaceros a nuestras vidas. Pero yo creo que muchas personas se ponen impermeables, se ponen todo porque no quiere que les toque la lluvia. Estoy hablando en forma simbólica. Se ponen el paraguas, están recibiendo el Espíritu y dicen, ay, no me voy a mojar, me voy de acá porque están hablando todo en lengua o están alabando a Dios, yo me cansé, me voy. Hay gente que le molesta que los abraces o los bendigas. Se ponen un impermeable para que no les llegue el agua del Espíritu. Y yo en esta mañana quisiera invitarte que sea al revés, que saques ese paraguas. Me acuerdo cuando yo conocí a Jesús, era muy chiquito, tenía 9 años. Y vino una persona que recién hoy, discierno que era el diablo. Una persona dentro de la iglesia. ¿Qué me viene a decir? Me dice, sí, querido, esto es al principio, después vas a ver qué se te pasa. Yo tuve una rebeldía santa. Me rebelé contra eso que dijo. No se me va a pasar. Porque voy a ser siempre permeable al Espíritu Santo. No se te va a pasar. Iba a cantar una canción esta mañana que habla que el fuego no se va a apagar. ¿No es cierto? No se va a apagar. No tiene por qué apagarse. He visto más cristianos que se le apagó el fuego, se le terminó el agua, y en vez de dejar que Dios le hable, se puso un paraguas y un piloto para no mojarse con el Espíritu. Y yo quisiera en esta mañana que te saques ese piloto, que le digas, Señor, manda lluvia temprana y tardía, manda lluvia, toca mi ser. Ustedes saben que muchas veces tenemos crisis en nuestra familia, en el trabajo, en las amistades, etc. Y nos damos cuenta cuando la lluvia empieza a pegar, empieza a reverdecer y se van diluyendo esas crisis, porque la lluvia lleva todos los sedimentos de la tierra y te hace nueva tierra. Necesitamos esa lluvia que llene tu corazón, amén. Ni un amén. Que llene tu corazón de la presencia de Dios. Necesitamos esa lluvia tardía para que veas una gran cosecha a través de tu vida. Ese gran avivamiento es una lluvia tardía. No es una brisita o como dice, un rocío simplemente. Es una lluvia que nos va a reverdecer y va a reverdecer. Y es más, te voy a decir que cuando esa lluvia cae, se lleva las enfermedades, se lleva las maldiciones. Cuando cae esa lluvia, los incrédulos dicen, verdaderamente este Dios que tú crees es poderoso. Amén. Es tiempo de rogar a Dios por esa lluvia, de vivir bajo la lluvia. Que cuando vas a tu casa, a tu trabajo, a tus amistades, quien sea, en tus estudios, otros digan, ¿qué tiene esta persona? Está siempre gozoso, está siempre orando. Y da gracias a Dios siempre. No apaguen el fuego del Espíritu. El fuego, la lluvia, los ríos, el viento, el aire,
representan el Espíritu Santo en nosotros mismos. Y cambia de característica de acuerdo al ambiente en donde nos metemos. Si hablamos de algo territorial, decimos: Señor, manda esa lluvia. Esa lluvia es avivamientos. Aviva mi vida, aviva mi obra. Es tu obra. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol, dice: aviva la obra en medio de estos tiempos. Usted sabe lo que es, no, porque pasamos la pandemia, yo lo he dicho mismo también, y diezmó la iglesia. No estoy hablando del diezmo plata, sino que diezmó significa muchos se alejaron del camino. Pero cuando Dios aviva la obra en medio de la pandemia, su corazón late diferente. Cuando Dios aviva su iglesia en medio de esta crisis que vivimos, usted va a dejar de tener preocupación, va a estar pensando que quiere más, que quiere más de Dios. ¿Cuántos quieren del Señor, quieren más? Yo voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a orar. Si usted quiere más, si usted quiere esa lluvia, si usted quiere que Dios reverdezca su vida, no importa la tierra donde estás, Él va a mandar su lluvia sobre ti. Él la empieza a mandar. Levante sus manos, vamos a orar. Él va a mandar su lluvia sobre tu vida. Él va a mandar su lluvia sobre tu corazón. Si usted quiere más, cuando Dios envía su lluvia, se caen las penas, se caen las maldiciones, se caen las enfermedades. Hemos visto en este último tiempo milagros de sanidad y vamos a ver mayores todavía si dejamos que la lluvia venga hacia nosotros. Que Dios derrame esa lluvia, que Dios derrame esa lluvia sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu vida, porque no eres tú, es Dios en ti. No es que tú tienes a Dios, sino que Dios te tiene a ti. Eres conocido de Dios bajo la lluvia del Espíritu. Señor y Dios, mira a este pueblo, mira la necesidad, mira el hambre, mira, Señor, las preocupaciones. Si hay maldiciones, enfermedades, Señor, tú esta lluvia que tú traes a esta iglesia, Señor, a esta congregación que somos tus hijos, Señor, esta lluvia va a reverdecer al que estaba seco, esta lluvia va a despertar a aquel que estaba muerto, va a cambiar el lamento en gozo, esta lluvia sanará, traerá liberación y sanidad, traerá limpieza, porque esta lluvia te hace despertar. Esta lluvia es el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Tú puedes decirle ahí: Señor, yo quiero esa lluvia. Quiero que tú me toques, quiero que tú me llenes. Pídaselo. Pídaselo con sus labios. Pídaselo. Pida lluvia hasta que sienta la electricidad en su cuerpo. Pidas al Señor que derrame su lluvia en su vida hasta que sus pensamientos no luchen en contra de Dios, sino que digan amén a la voz de Dios. Pídale al Señor este tiempo de avivamiento, es tiempo de ayuda de parte de Dios. El Señor viene con beneficio. Pídaselo. Si usted está enfermo, dígale: Señor, yo quiero tu lluvia, quiero ser sano, quiero ser libre. Pídaselo. Si no ha podido orar durante mucho tiempo, dígale: Señor, envía lluvia para reverdecer, envía lluvia para que germine tu presencia en mí, envía lluvia, Señor, para caminar bajo el cielo abierto. Dígale: Señor, yo te necesito, yo te necesito. El Espíritu de Dios está sobre mí en esta mañana y está también sobre tu vida. Y yo siento la presencia de Dios, y el Señor es el que puso este mensaje en esta mañana. Pide lluvia, pide que esto pase en tu casa. Si tienes un familiar apartado, alejado, o que está confundido, o que está entristecido, o que está amargado, lo que sea, pídale. El Señor va a mandar lluvia a tu vida y a tu familia. Esta lluvia se lleva todo lo que está puesto. Es una lluvia que arrasa, es una lluvia que cambia, es una lluvia que nos inunda de su presencia, en la presencia del Espíritu de Dios. Dígale: Señor, yo quiero más, 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 más. Ahí donde estás, el Espíritu Santo te está hablando ahora, en este preciso instante.
El Espíritu Santo te dice, pídeme, pídeme y te daré, pídeme y te consagraré, pídeme y haré de ti una mujer, un hombre poderoso en el Señor. Pídeme y sentirás la libertad, pídeme y sentirás la provisión de Dios. El Espíritu de Dios está sobre tu vida en esta mañana. Y si tú sientes que quieres recibir del Espíritu, levanta tus manos y dice, Señor, yo quiero más. Hay una unción aquí que cae. Ahí donde está el Espíritu Santo te está hablando. Ahí donde está, siente como una electricidad. Algunos sienten un fuego, algunos sienten que un tembleque, lo que sea. No sé, no importa. Yo sé que alguien está sintiendo que Dios lo está tocando. Y si eres tú, diga amén. Si eres tú quien Dios te está tocando, quien Dios te está hablando, dígale amén, Señor. Pídele, Él está sobre ti. Él saca tu confusión, saca tu incredulidad, Él saca las mentiras que el diablo sembró en tu mente, Él saca todo lo que te está confundiendo, ¿sabes? Cada día que tengo comunión con Dios, Satanás se me aparece para pelearme, para encontrarse y debilitarme en la fe. Pero yo sé que cuando el Espíritu de Dios se levanta sobre mí como un guerrero poderoso, Satanás tiene que huir. Y así como lo hace conmigo, lo hace contigo. No le creas al diablo. Satanás te ha confundido muchas veces. Y esas veces que te confundió, viviste en amargura, en tristeza, viviste en temor. Sin embargo, Dios hoy te está dando poder. Te está dando gloria. Su gloria permanece sobre tu vida. Pídele, Señor, envía, Señor, esta lluvia tardía. Envíala sobre mi vida. Yo necesito ese avivamiento. Envíame, Señor. Señor, envía tu fuego. Quema, Señor, con tu fuego. Si usted necesita la unción, venga aquí adelante. Si usted necesita ser libre, venga aquí adelante. Si necesita sanidad, venga aquí adelante. Deje su asiento. Pídale.